Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo, el cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial te vamos a explicar paso a paso de cómo recuperarlo, pero siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final para que puedas solucionar lo que es este problema. Eh, Hoy vamos a utilizar un método diferente que los anteriores. Vamos a utilizar un método con PC, pero no se preocupe, cualquier persona va a poder acceder a todo esta herramienta. Como pueden ver, cuenta con este bloqueo de pantalla y también por último cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder recuperar nuestro dispositivo? Vamos a utilizar una herramienta y también vamos a necesitar destapar nuestro teléfono, porque el método que vamos a hacer hoy es por vía de Testpoint. Sí, señor, tenemos que destapar nuestro dispositivo para poder hacer este proceso, pero no se van a preocupar porque le vamos a explicar paso a paso de cómo hacerlo. Primero lo que tenemos que hacer es apagar nuestro dispositivo. Luego que esté totalmente apagado, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a ver nuestro binario de nuestro dispositivo. Para ver y conocer nuestro binario, vamos a utilizar la PC. Vamos a conectar lo que es el cable USB. El cable USB lo vamos a conectar y vamos a presionar botón de volumen abajo y botón de volumen arriba al mismo tiempo mientras introducimos el cable USB. Vamos a introducirlo y como podemos ver nos saldría estas letras en chino. Ahora vamos a seleccionar volumen arriba y aquí nos va a aparecer lo que es nuestro binario. Tenemos que nuestro dispositivo es binario 7. Y este método, como podemos ver, que podemos hacerlo para binario 8 hacia abajo, y así mientras que se vaya actualizando la herramienta van colocando más binario para poder solucionar lo que es el problema de nuestro dispositivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, si no tienes en tu casa, no tienes lo que es una máquina profesional para poder calentar esto, lo que vamos a hacer es buscar lo que es un secador cualquiera y vamos a colocar a temperatura y esperamos por ahí unos 30-40 segundos que se caliente la tapa trasera. Luego, cuando se caliente esa tapa trasera, vamos a introducir lo que es una espátula y así vamos a poder destapar nuestro dispositivo fácilmente. Lo vamos destapando. Si no tienes una espátula, puedes buscar lo que es un plástico que también nos ayudaría a eso. También lo otro sería utilizar, también remojamos la punta de cualquier plástico con alcohol y es más fácil. La introducimos y así vamos a poder ir quitando. Ya hacemos eso, luego la destapamos y lo que vendría es retirar todos esos tornillos. Retiramos todos los tornillos para poder quitar el backover. Este es el backover que tenemos alrededor. Para poder retirar ese backover hay que retirar todos los tornillos, porque si traen buenos tornillos. Entonces hacemos este proceso. Bueno, ya que retiremos lo que son todos los tornillos, ahora lo que tenemos que hacer es retirar primero que todo la bandeja de zinc. Vamos a retirarla. Eso sería lo primero que tenemos que hacer. Retiramos la bandeja de zinc. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a utilizar lo que es nuevamente la espátula y la vamos a meter por aquí por la orilla y vamos a meterla, como pueden ver, por la orilla para poder retirar el backover. Vamos a retirarlo. Ya van a meter por la orilla y aquí lo podemos hacer introduciendo la uña, o si no lo hacen con la misma espátula, pero aquí hay que tener un poco de no estrujarla tan duro, porque ahí hay una flex, que es la flex de encendido y de la huella. Suave, vamos a retirar suave
la FED de la huella. Y ahora vamos a removerla. Vamos a removerla. A ver que enfoque bien. No está enfocando. Aquí aparece, como pueden ver, aquí está. Lo que podemos hacer es introducir lo que es la uña y retirarla. Listo. Ya la hemos retirado. Y ahora lo que vamos a hacer es desconectar la batería. Vamos a desconectar la batería. Ya está desconectada, la vamos a dejar así. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a irnos lo que es a nuestra PC. Lo primero que vamos a hacer es irnos lo que es a nuestro antivirus. Vamos a ir aquí en esta ventanita que aparece aquí, donde aparece lo que es la red de Wi-Fi. Al lado aparece esta opción y vamos a darle clic aquí a nuestro antivirus. También lo podemos buscar directamente aquí desde el buscador. Luego de haber llegado a nuestro antivirus, vamos a irnos aquí donde dice protección. Luego vamos a darle aquí donde dice administrar la configuración. Y luego vamos a desactivar la primera opción, le damos que sí. Esa es la que tenemos que tenerla desactivada. Dicho eso, vamos a ejecutar la herramienta. Esta es la herramienta que vamos a utilizar en este video tutorial, pero te voy a explicar de dónde vas a poderla descargar primero antes de ejecutarla. Nos vamos lo que es a nuestro navegador y vamos a escribir Davicel, así como aparece en pantalla. Le damos clic, luego le damos aquí donde dice ver más y vamos a buscar una entrada que dice apps Davicel. Esta que dice apps Davicel, le vamos a dar clic y aquí en las primeras entradas vamos a poder encontrar esta herramienta. Aquí está, vamos a poderla encontrar aquí. Dicho eso, ahora sí vamos a ejecutarla. Le damos a ejecutar como administrador y aquí está la herramienta. Esta herramienta es el creador de esta herramienta es GSM Prime, es el creador de la herramienta. Bueno, dicho eso, aquí vamos a hacer hoy lo que es el Samsung Galaxy A05s. Está para F y el Samsung A05M para las dos versiones. Vamos a hacerlo. Ustedes van a seleccionar su modelo. Bueno, aquí vamos a mostrarle lo que es el test point. Mostrarle el test point aquí es donde lo vamos a hacer. Aquí en estos dos vamos a retirar la camarita. Aquí este es el punto que vamos a sostener. Point, como pueden verlo, aquí es donde vamos a hacer. Bueno, lo primero que vamos a hacer es instalar los drivers. Aquí vamos a ver lo que es el sistema. El sistema, le damos clic aquí y nos dice que nuestro sistema operativo es de 64 bits. Entonces seleccionamos de 64 bits, lo instalamos. Luego que instalemos los drivers de 64 bits, luego vamos a darle aquí en esta opción. Le vamos a dar en abrir. Luego le vamos a dar aquí doble clic para ejecutarlo. Le damos que sí, que se ejecute como administrador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es el test point. Primero vamos a hacer el test point y vamos, como le habíamos dicho anteriormente en el test point, vamos a hacerlo aquí en estos dos punticos. Mientras introducimos el cable USB. Vamos a introducir el cable USB y seleccionamos estos dos punticos. La PC automáticamente debería de sonar. Vamos a introducir, tocamos los dos punticos, introducimos el cable USB y la PC debería de sonar. Como pueden ver, ya sonó. Le damos aquí en opción, le damos aquí donde dice lista de drive y aquí vamos a seleccionar la opción que dice QUSB. Esa es la opción que vamos a seleccionar, QUSB. Ahora, y la dejamos aquí donde dice USB. Le damos en instalar drive.
Le vamos a dar en instalar. A veces a la primera no suele funcionar, le damos a la segunda, te vas a decir que no responde, pero no te preocupes, vas a dejarlo así, le vas a dar en instalar y vamos a esperar unos segundos hasta que instale correctamente. Te va a salir que fue exitoso. Vamos a esperar. Bueno, voy a pausar un momentito el video y aquí nos saldría que fue exitoso. Ya, ahora lo que tenemos que hacer es irnos aquí lo que es a la herramienta. Vamos a la herramienta, seleccionamos ya saben si el suyo, si el de ustedes es A05F o el A05M. Yo voy a seleccionar mi modelo, le voy a dar aquí a Aras FRP y aquí nos debería salir que fue exitoso. Vamos a esperar para ver, vamos a esperar que nos salga la opción. Como dice, como pueden ver aquí dice formateo exitoso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, ya podemos desconectar el dispositivo. Lo desconectamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Desconectamos batería, volvemos a encenderlo, a conectar y ahora vamos a prender nuestro dispositivo. Vamos a encenderlo y ahora si nuestro dispositivo fue exitoso nos saldría la opción de accesibilidad. Como ustedes saben que cuando nos llevamos a inicio no nos salía accesibilidad, pero ya haciendo este proceso, este método que ya nos salió exitoso, entonces la opción de accesibilidad estaría habilitada. Pero también le voy a ayudar a cómo corregir algunos errores, ya porque nuestro dispositivo al hacer este método nos quedaría con unos errores. Entonces, para poder corregir estos errores es viendo el video tutorial hasta el final. Como pueden ver aquí dice accesibilidad, eso quiere decir que el video tutorial fue 100% exitoso. Entonces vamos a darle a aceptar y para le voy a explicar un paso más rápido de poder configurarlo. Le vamos a dar aquí en desactivar. Ahora le damos aquí en omitir. Esta es la opción más rápida de poder configurar nuestro dispositivo. Le damos aquí donde dice no copiar, le damos en aceptar, le damos en omitir, le damos aquí en aceptar, a siguiente y aquí nos llevaría lo que es al apartado y nos llevaría rápidamente lo que es a inicio. Esta es la configuración más rápido. Si lo hace por el otro lado te demorará más conectándote a la red de Wi-Fi. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a ir lo que es ajuste. Te vas a ir a ajuste, te vas a acerca del teléfono, te vas en restablecimiento y aquí le vamos a dar donde dice restablecer todo, eliminar toda esa información. Cuando nuestro dispositivo reinicie nos quedaría como un dispositivo totalmente nuevo, como de fábrica.